Vamos a entrar a la palabra del Señor. Les invito a que puestos de pie me acompañen, queridos hermanos, al Evangelio según San Marcos, capítulo 16. ¿Cuántos adoran el nombre de Jesús en esta tarde? Se vale darle un aplauso a Jesús. Aleluya. Vamos ahí a Marcos 16, vamos a leer a partir del versículo 14. Marcos 16, 14. ¿Estamos listos para la palabra del Señor? ¿Cuántos están listos para la palabra del Señor? Yo estoy listo también para la palabra del Señor. Leemos la escritura en el precioso nombre de nuestro Señor. Dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, fíjense qué dice aquí tan precioso, ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Acompáñenme en un momento de oración en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En esta tarde, Señor, te ha placido ungir a un servidor para predicar tu santa palabra, y te ruego que te muevas de una manera sobrenatural, de una manera especial en este lugar, por medio de la santidad que hay en estas palabras y el poder que hay en estas palabras. Te ruego que tu Santo Espíritu comience a derramarse en este lugar con una unción fresca, con una unción poderosa, y que las señales que acompañan a tu palabra se hagan evidentes entre nosotros, se hagan en esta tarde notorias en este lugar. En el poderoso nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Recibe toda adoración. Solo tú mereces adoración, mi Señor Jesús, para siempre, en el nombre de Cristo. Padre, te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Agradezco mucho al Señor nuevamente y a ustedes por esta bendición. Me sentí muy querido por todos ustedes, muchas gracias. Y yo también a ustedes los amo en Cristo y también oro por ustedes, como yo sé que ustedes oran por mí, interceden por mí en el nombre de Jesús. Unos por otros intercedemos en el nombre de Jesús. Les agradezco a todos sus bonitos detalles y agradezco principalmente a mi Señor Jesucristo por todas las bendiciones que Él deposita sobre su servidor y por lo que continuará haciendo en mi vida y en la vida de ustedes también. Damos gracias a Dios porque Él sabe hacer cosas preciosas, Él sabe hacer cosas hermosas, cosas celestiales, queridos hermanos. En esta hermosa tarde, habiendo yo orado, preguntado al Señor qué es lo que debo hablar en esta última vez que me va a tocar predicar, bueno, al menos durante lo que queda del invierno, ¿verdad? Sí, en el favor de Dios regresaré por ahí por mayo, a mitad de mayo, en el favor del Señor. Y me preguntaba qué es lo que voy a predicar, y me vino a la mente inmediatamente este texto de la Gran Comisión. Este texto, amados hermanos, donde el Señor Jesucristo se acerca con sus discípulos, como leímos al principio, les censura la incredulidad y la dureza de corazón. Dice que no habían creído a los que le habían visto resucitado. Pero cuando el Señor llega y censura esa incredulidad, que es notorio y es evidente que al Señor no le gusta
que ustedes y yo seamos incrédulos. Al Señor no le gusta que ustedes y yo tengamos falta de fe. Al Señor le gusta que ustedes y yo creamos en lo que Él nos ha dicho. Por eso puedo decirles a todos ustedes con toda confianza que si el Señor les ha dado una palabra, sea por medio de profecía, sea por medio de la misma escritura, una palabra que haya saltado a su corazón, créala en el nombre de Jesús. Créala y que no sea el Señor llegando a este grado, ¿verdad?, que tenga que venir a censurar la incredulidad. El Señor a muchos de los que están aquí sentados les ha hablado, y a un servidor también, sobre cosas específicas en nuestras vidas. Y el Señor nos dice en esta tarde: cree lo que te he hablado y tus ojos lo verán. Tus ojos verán esa victoria y esa bendición en Cristo Jesús. Entonces, después que el Señor les censura la incredulidad, les dice sobre su incredulidad y la dureza de su corazón, dice que no se queda en eso solamente, sino que hace lo que conocemos, o les dice lo que conocemos como la gran comisión. El Señor propone la gran comisión para todos los que creemos en el Señor. Ustedes y yo, amados hermanos, como creyentes, como cristianos, estamos ligados a estas palabras que Cristo dice en esta ocasión: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Ustedes y yo tenemos ese mandato de parte del Señor. Como los discípulos recibieron ese mandato, los 12 discípulos que luego fueron llamados apóstoles, ustedes y yo también tenemos ese mismo llamamiento. Y a lo mejor no podemos todos salir a China, salir a Corea, salir a Italia, donde sea, pero podemos interceder o hablar el evangelio en nuestra zona local, como luego vamos a ver enseguida en un momento más en otra cita, queridos hermanos. Pero en primer lugar, el llamamiento del Señor es predicar el evangelio a toda criatura, predicar buenas noticias, que eso es lo que significa la palabra evangelio, buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Las buenas noticias son que hace más de 2000 años nació el Salvador Jesús, tomó cuerpo de hombre, vivió una vida impecable, murió una muerte sustitutoria para perdonar nuestros pecados, se levantó 3 días después de su muerte y ascendió a la diestra del Padre después de 40 días de haber mostrado su resurrección. Esas son las buenas noticias. Las buenas noticias son que tú y yo ya no nos vamos a morir en nuestros pecados. La buena noticia es que tú y yo tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la buena noticia. Que nuestros pecados, que nuestras culpas han sido lavadas, como dice también uno de los profetas, se olvidará de nuestros pecados y los arrojará al fondo del mar. Eso vino a ser Jesús, el Hijo de Dios. Tomar tu culpa, tomar tu ansiedad, tomar tu tristeza, tomar tu pecado, tomar tu infierno, llevarlo en la cruz y darnos a ustedes y a mí vida eterna. Eso es lo que ha venido a hacer el Hijo de Dios, y esa es la buena noticia, que tú y yo estamos ordenados que promulguemos, que propagamos, que extendamos. Esa es la buena noticia. Se consiste en esos sencillos pasos, por así decirlo: la vida, nacimiento, la vida, la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Eso es principalmente lo que trata el evangelio, que el Hijo de Dios se hizo hombre, como dice un famoso predicador, para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. Qué hermoso es el Señor. Me deleito en esta escritura. Y luego dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amados hermanos, en Cristo nada más tenemos 2 opciones. El Señor la ha puesto clara para ti y para mí. ¿Crees o no crees? Crees, pero cuando crees quiere decir que te rindes al Señor. Quiere decir que te entregas. ¿Te entregas de lleno o no te entregas? Para el Señor los medios términos no existen. Para el Señor los medios términos le desagradan, los vomita de su boca, como dice también en Apocalipsis. Dice la Escritura: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. El Señor se desagrada de eso. Por eso dice: el que creyere será salvo, pero el que no creyere
será condenado. En esta tarde la invitación para ustedes y para mí también es que creamos la palabra del Evangelio, que creamos la vida, la muerte, la sustitución de Cristo por nuestros pecados, y que en esa palabra, en esas buenas noticias, tengamos ustedes y yo vida eterna. Como también dice el apóstol Juan en su primera carta, este es el mensaje que hemos recibido, que la vida está en el Hijo. Este es el mensaje que hemos recibido, la vida eterna, y que la vida está en el Hijo. Amados hermanos, ustedes y yo, cuando hablamos esta verdad, cuando hablamos esta palabra, somos contados como personas de pies hermosos. ¿Cuántos sabían esta hermosa bendición? Cuando tú y yo hablamos la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo en particular, somos contados como gente de pies hermosos. Y a lo mejor para nosotros en este tiempo, en el siglo XXI, esta frase no tenga mucho significado, pero si podemos recuperar lo que nos muestra la palabra de Dios, particularmente en el libro de Isaías, el profeta mencionaba, amados hermanos, Isaías 52:7, dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen alegres nuevas, de los que le dicen a Sión: tu Dios reina. Tú y yo, cuando promulgamos esta verdad, cuando promulgamos la salvación de Jesús, cuando nos proponemos no callar lo que hemos visto y oído, nuestros pies son hermosos. Como les decía, a lo mejor esta frase no tiene mucho significado para ti, para mí, pero habiendo revisado y habiendo buscado este asunto más claramente, me encontré con una explicación muy interesante, muy bonita de los pies hermosos. Resulta que en el tiempo del Israel antiguo, como bien sabemos, no existían los teléfonos celulares y tampoco existían el WhatsApp ni el Messenger, y tampoco existía el correo electrónico, ni tampoco existía el radio, no existía todo eso. Entonces, en la antigüedad, cuando alguien quería enviar una noticia, cuando alguien quería promulgar algo que se hiciera saber, enviaban mensajeros, gente como tú y como yo. Pero esa gente se destacaba porque eran los más rápidos corredores, eran la gente que no se cansaba muy fácil, corría y corría y corría y seguía corriendo porque tenía que llevar un mensaje, vamos a decirlo así, urgente, un mensaje importante, porque traía unas noticias especiales. Entonces, en los tiempos de guerra es cuando de repente en la ciudad, en Jerusalén, estaba la gente quizás angustiada, la gente estaba pensando cómo le estará yendo al rey David en la guerra contra los filisteos. Eso se preguntaban los que estaban en la ciudad. ¿Cómo le estará yendo al rey David en la guerra contra los filisteos? Y tenían esa pregunta y esa pregunta en sus corazones, y de repente, ahí sobre los montes, veían a alguien que venía corriendo a todo lo que daba. Era el mensajero. Y veían los pies que levantaban el polvo, veían los guaraches sucios, veían los pies llenos de tierra, y decían: qué hermosos son esos pies sobre los montes, qué preciosos, qué hermosos esos pies, levantando polvo, corriendo a todo lo que da, porque viene a traer buenas noticias. Qué precioso es cuando tú y yo hablamos la verdad de Jesús, cuando tú y yo hablamos la vida eterna en Jesús. Somos de esa manera, como los que estaban en la ciudad y veían esos pies corriendo a todo lo que daban, porque venían esos pies del mensajero a traer alegres nuevas. Ya cuando llegaba y decía: victoria, el rey David conquistó la ciudad, el rey David conquistó la guerra. Hermosos son los pies que anuncian la paz. Tú y yo somos ese corredor.
Tú y yo somos ese mensajero para este mundo que está bajo las tinieblas. Como luego dice también el apóstol Juan, primera de Juan, dice capítulo 5, el mundo entero está bajo el maligno. Qué terrible noticia, ¿verdad? El mundo entero está bajo el maligno. Sin embargo, tú y yo somos ese mensajero que quizás se le van a ensuciar los pies en el camino, que quizás va a tener que darle con todo lo que tiene, todas sus fuerzas, como se dice comúnmente, sangre, sudor y lágrimas. Viene el mensajero a todo lo que da, a traer, publicar la buena noticia. ¿Cuál es esta buena noticia? Que el Salvador llamado Jesús ganó la guerra para ti y para mí. Que el Salvador llamado Jesús en el monte llamado el Gólgota de la calavera aplastó esa calavera, la cabeza de Satanás, dándonos victoria a ti y a mí. Esas son las buenas noticias que tú y yo vamos a llevar a este mundo perdido, a nuestro alrededor, donde podemos ver las tinieblas que imperan sobre la triste humanidad. Pero esta triste humanidad necesita de mensajeros como tú y como yo. Necesita de gente que salga a publicar esa victoria de Jesucristo, a publicar que no tenemos que vivir en opresión, a publicar que no tenemos que vivir enfermos, a publicar que no tenemos que vivir sin esperanza y sin vida, porque la publicación de Jesús es vida eterna. Esta vida está en el Hijo de Dios. Esa es la publicación que tú y yo hacemos, amados hermanos, en el nombre de Jesucristo. Entonces, por eso son tan hermosos los pies sobre los montes de los que traen las buenas noticias, los que anuncian la paz, los que le dicen a Sión, los que le dicen a Jerusalén: tu Dios reina, tu Dios te da la victoria, tu Dios te da el triunfo, tu Dios está contigo, te sostiene de la mano derecha, te dice: no temas, yo estoy contigo. Esas son las buenas noticias que tú y yo como mensajeros debemos dar a este mundo en tinieblas, a este mundo en pecado. Amados hermanos, no podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos callar lo que hemos experimentado en nuestro corazón. No podemos callar lo que el Espíritu de Dios ha depositado en nuestra vida, principalmente la salvación, pero también la libertad en Cristo, el gozo, la plenitud. No podemos callar estas verdades. Por eso cuando ahí en el libro de los Hechos, Pedro y Juan llegan al templo llamado La Hermosa, a la puerta llamada La Hermosa. ¿Cuántos se acuerdan de esta historia? Y había un hombre ahí cojo de nacimiento que tenía muchos años, más de 40 años, sin poder caminar. Y llega Juan y Pedro con él, y el hombre pensaba que Juan y Pedro, porque este hombre era limosnero, pedía dinero, pensaban que Pedro y Juan les iban a dar dinero, le iba a dar dinero a este hombre, a este cojo. Entonces llega Pedro y le dice: míranos, le dice a Juan: míranos. Y le dice: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Y dice que al momento lo jaló Pedro y se levantó y empezó a brincar y a alabar a Dios. Entonces resulta que cuando vieron esa gran señal, se metió en unos problemas tremendos Pedro y Juan también. Se metieron en un lío tremendo con los religiosos de su tiempo, con los judíos, diciendo: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué les demandamos que no vuelvan a hablar en el nombre de Jesús de Nazaret? Les demandaron, y dice que también les azotaron, les pusieron una buena golpiza. Pero cuando recibieron esa golpiza los apóstoles Pedro y Juan, dice la Biblia que ellos estaban gozosos de haber sido dignos de padecer por Jesús. Y luego dijeron: no podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos callar lo que hemos visto y oído. De la misma manera, amados hermanos, ustedes y yo debemos publicar esas buenas noticias en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos le alaban en esta tarde? ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Y fíjense que cuando uno publica estas buenas noticias, no te manda a Dios, como luego se dice, a la buena, así tenemos esa expresión, ¿no? A la buena de Dios. Pero en realidad Dios te manda equipado, es lo que vamos a ver enseguida. El Señor te manda equipado. Dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo, versículo 17. Estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor cuando nos envía a ustedes y a mí, cuando te envía a ti, cuando me envía a mí, nos envía junto con estas señales que nos acompañan en la predicación. Por eso nosotros hacemos el llamado después de la predicación a recibir a Cristo, pero también al que está enfermo para que reciba sanidad. A las siguientes manifestaciones también, que hablen en nuevas lenguas, que echemos fuera demonios. Si hay alguno oprimido por demonios, imponemos las manos y sale el demonio en el nombre de Jesucristo. Estas señales te acompañan a ti, me acompañan a mí, cuando con la valentía de Dios corremos y publicamos este mensaje de verdad. El Señor no nos deja solos a ustedes y a mí, nos acompaña el poder de Dios, el Espíritu de Dios, por medio de estas señales, amados hermanos, que van a permitir que esa publicación sea eficaz, que esa publicación del Evangelio sea manifiesta, que el olor de Cristo sea llenando todo el lugar en donde sea que tú y yo pisemos, como mencionaba ahorita mi hermano, el profe, mi hermano José, ¿verdad? Donde pisare la planta de vuestros pies, ahí te lo daré. Donde pisas la planta de tus pies y el Señor te dio dominio en el nombre de Jesús. Y que estas señales te sigan a ti y me sigan a mí también, donde sea que el Señor nos ponga. Ustedes y yo, amados hermanos, es tiempo de vivir en el poder sobrenatural de Jesús. Es tiempo de vivir y ves a un enfermo, imponemos manos en el nombre de Jesús creyendo que puede ser sanado. A alguno oprimido por demonios de depresión y que todas esas cosas, en el nombre de Jesús imponemos manos, echamos fuera el demonio. Damos gracias al Señor porque últimamente en este santo lugar hemos visto todas estas señales manifestadas. Adoramos el nombre de Jesús por ello. Nada menos el día viernes para pasar a sábado en la vigilia, presenciamos 2 personas que recibieron las nuevas lenguas de las que habla aquí la Santa Escritura. Este viernes, hace 2 días, un día. El día de ayer pasó esto. El Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. También hemos visto en el centro de rehabilitación y en otros lugares cómo los demonios se sujetan en el nombre de Jesús y cómo tenemos dominio sobre ellos, como dice el Salmo 91. Dice, pisarás sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Ustedes y yo tenemos dominio, tenemos poder sobre toda obra del enemigo. Dice el Señor, he aquí os doy poder sobre todas las fuerzas del enemigo para pisar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. El Señor nos provee de protección sobrenatural, que es lo que dice aquí enseguida. Beberán cosa mortífera, no les hará daño. El Señor provee protección para ti y para mí. Así que algunos que dicen, es que yo soy muy tímido, es que yo no tengo tanta fuerza para hablar, tanta confianza, pues aprendiendo esto, amados hermanos, yo creo que a cualquiera nos da confianza. La protección sobrenatural, las señales de Dios nos acompañan cuando tú y yo predicamos este mensaje de verdad. Entonces, esto debería ser una motivación para algunos que no están hablando de Cristo en sus trabajos, para algunos que no están compartiendo a Cristo en su escuela, en su lugar donde están. Esto debe ser una motivación para ustedes y para mí también, para que vivamos como ese mensajero, como ese corredor, en el nombre de Jesús. Finalmente dice aquí la Escritura, ellos, fíjense que en el versículo 20, si lo puedes poner por favor, 16-20, dice, ellos saliendo, fíjense qué preciosa Escritura, saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Qué confianza tenemos tú y yo cuando publicamos estas buenas noticias, amados hermanos. El Señor dice, confirmaba la palabra con las señales que la seguían. Cuando tú y yo hablamos la verdad, estas señales nos siguen. Si alguno de ustedes dice, pero es que estas señales no me han seguido, entonces es tiempo de empezar a publicar la verdad de la Escritura. Alguien dice, yo quiero recibir estas señales, yo quiero experimentar estas señales en mi vida. Entonces, amados hermanos, si quieres experimentar esas señales sobrenaturales en tu vida, es tiempo de predicar el Evangelio.
Es tiempo de predicar a Cristo, como luego dice Pablo, Cristo crucificado. Dice también el apóstol Pablo, no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y luego les dice a los corintios, les dice, y mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras de sabiduría humana, palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración de espíritu y poder. Amén. Dice, mis palabras no fueron con palabras, mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones de espíritu y de poder. Ustedes y yo debemos vivir de esa manera en el precioso nombre de Jesús. Como vivieron los apóstoles, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, los pañuelos de Pablo echaban los demonios. Tú y yo, amados hermanos, debemos buscar eso, anhelar eso, que el Señor empiece a trabajar poderosamente en nuestras vidas. Primeramente, una transformación de nosotros mismos y también ser esos instrumentos para transformar a cuanto se pueda a nuestro alrededor. El que crea, que sea bautizado y que sea salvo en el nombre de Jesús. Es tiempo, amados hermanos, de publicar el evangelio, tú y yo, correr sobre los montes. Que nuestros pies se ensucien no le hace, que nuestro cuerpo se canse no le hace, pero que esos pies el Señor los vea y diga, qué hermosos pies. Cuando tú y yo hablamos la verdad de Cristo, el Señor nos mira y dice, qué hermosos los pies de Jorge, por ejemplo. El Señor mira a Jorge hablando la palabra de verdad y dice el Señor, qué hermosos los pies de Jorge. O que algún otro, ¿verdad? Mi hermana Sandra está predicando, hablando de Jesús y el Señor mira a la hermana Sandra con esa fuerza de Dios predicando. Qué hermosos los pies de Sandra. Amén. Es que el Señor diga eso de ti y de mí. Es el propósito principal de nuestra vida cristiana. Primeramente recibimos esa bendición. Ahora que la recibimos, compartirla, porque hay en abundancia, en la mesa hay en abundancia para todo aquel que crea, que tenga vida eterna, que reciba la bendición, la vida eterna en el poderoso nombre de Jesús. ¿Cuántos se gozan en esta hermosa tarde, amados hermanos? Yo me gozo. Dale fuerte el aplauso. Dale fuerte el aplauso a Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Para terminar, amados hermanos, agradezco mucho a Dios esta oportunidad que Él me da de salir el día de mañana. Primeramente, el Señor, su servidor, va a salir. Primero voy a ir a Bashiniva, donde muchos conocemos al hermano Adrián, me pidió que llegara ahí tantito. Y luego, con el favor de Dios, el miércoles, este miércoles, en la ciudad de Chihuahua, en la mañana, a las 7 de la mañana, tengo que estar ahí en el aeropuerto. Es la primera vez que voy a salir en un avión. Oren por mí también, para que no se me pierdan las maletas. Aleluya. Entonces, o para que no lleve ahí algo que no deba llevar en la maleta y me lo tiren a la basura de los del aeropuerto, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, agradezco al Señor esta bendición el día miércoles. Primeramente, la bendición de mi Señor Jesús. Su servidor va a salir temprano. Voy a salir de Chihuahua a la Ciudad de México, y de la Ciudad de México voy a agarrar otro avión a Lima, Perú. Qué bendición, ¿verdad? Alabo al Señor por esa bendición. Les voy a contar rápidamente, porque yo sé que muchos no saben la historia bien. Les voy a contar rápidamente tocante a este tema, ¿verdad? No me estoy saliendo del tema. Para aquellos expertos en homilética, expertos en hermenéutica y todo eso, no me estoy saliendo del tema, ¿verdad? Estoy en el mismo tema. Comparto un poco de mi testimonio en el nombre de Jesús para que ustedes se gocen junto conmigo. Y yo sé que ustedes se gozan cuando alguien tiene victoria en el cuerpo de Cristo. Cuando alguno de ustedes tiene una victoria en el cuerpo, en el Señor, yo me gozo también. Y yo sé que ustedes se gozan por esta bendición que el Señor me está otorgando. Entonces, así va a estar el asunto. Con el favor de Dios, todo el día miércoles voy a estar volando hasta llegar a aquella ciudad. Y en el nombre de Jesús voy a estar en un lugar ahí en Lima, que es una ciudad muy grande, dividida en diferentes distritos y sectores. Voy a estar en un lugar que se llama San Juan de Lurigancho.
Así que cuando ustedes se acuerden de mí, digan, Señor, protege a Gibran, porque está en ese lugar que suena como que está bien peligroso. Ajá. Protégelo. Pídanle al Señor, protégelo. ¿Ven? Y ahí va, aleluya, le subieron bastante volumen, qué bendición. Ahí va a estar su servidor predicando las buenas nuevas. Voy a andar también como traductor, interpretando a un hermano que está allá, uno de los hermanos de Noches de Luz. No sé cuántos se acuerdan de Noches de Luz. ¿Cuántos fueron bendecidos en Noches de Luz? Qué precioso es el Señor, ¿verdad? Pues en ese evento de Noches de Luz, la hermana Felicia Brown, como muchos de ustedes se acuerdan de ella y la conocen, yo anduve mucho tiempo ayudándole en la traducción, muchos se acordarán a lo mejor. En diferentes lugares el Señor me permitió andar con ella y presenciar muchas señales de esas que estuvimos hablando. Presenciamos sanidad, presenciamos profecía, presenciamos muchas cosas preciosas. Y de repente el año pasado, antes de que empezara Noches de Luz aquí, como por ahí por mayo más o menos, la hermana Felicia me citó a una comida. Me dijo, me gustaría que vengas a platicar algo contigo. Órale pues, le dije, qué bendición. Porque para este tiempo, una vez que íbamos a Mata Ortiz, yo iba con ella, ahí donde el hermano Manuel es pastor, iba para allá, de hecho fue una de las primeras veces la primera vez se me hace que me tocó interpretar en un culto, porque ya había interpretado algunos desayunos. Entonces, rumbo allá, de repente íbamos en un carro que ella tenía, y de repente me aventó el sablazo, como luego se dice, ¿no? Me preguntó, oye Gibran, si tú pudieras dedicarte a lo que sea, ¿qué harías? Buena pregunta, luego se me prendió el foco, ¿verdad? Dije, no, pues si el dinero no fuera un limitante, si yo pudiera hacer lo que quiera, yo me dedicaría a servir al Señor en el evangelismo, eso le dije yo, ¿verdad? Y como que se quedó pensando, dije, ok, vamos bien, pero yo todavía no sabía qué iba a pasar, ¿verdad? El caso es que algunas semanas después volvimos a tener ese desayuno que les digo, me citó, me dijo, ven a un desayuno, esto y lo otro. Fui a ese desayuno y me dijo, oye, pues estaba el hermano Jacob, uno de los que predicó también en Noches de Luz, un gringo, y entre los dos platicaron conmigo y me dijeron, Gibran, hemos estado pensando mucho en ti y nos gustaría, el siguiente año tenemos una cruzada en Lima, Perú, nos gustaría que nos acompañes, ¿qué te parece? Se me quiso salir la cabeza en ese momento, ¿verdad? Entonces, sin deberla ni temerla, ¿verdad? Dije, sí, claro que sí, no sabía ni qué estaba diciendo, ¿verdad? Le dije, claro que sí, cuente conmigo, en el espíritu de fe que me caracteriza, no se crean. Le dije que sí, sí quiero participar con ustedes, y así se quedó. El caso es que hace como 2 semanas estaba predeterminado que yo iba a irme a finales de este mes, a finales de marzo, 30 y tantos de marzo, 31. Ese era el plan. Pero hace como 2 semanas estábamos en una videollamada, porque se hace una videollamada cada semana para orar por lo que va a pasar en Perú y todo eso. Y de repente uno de los hermanos, que es muy usado en profecía, tremendo el hermano, de repente me dijo, oye Gibran, ¿por qué no te vienes a Perú en 10 días? Santo Jesús. Yo estaba anticipado de que iba a ser hasta finales de marzo, ¿verdad? Me dijo, ¿por qué no te vienes a Perú en 10 días? Y me quiso volar la cabeza otra vez por segunda vez. Y luego, amados hermanos, en el espíritu de fe, ¿verdad? Yo creo que el Señor me puso ese espíritu de fe. Le dije, sí. Le dije, si es necesario, mañana mismo me voy a Perú. Le dije, si es necesario, mañana mismo me voy. Y lo tomó en serio. Yo pensé que estaba bromeando. Le dije, pero me está diciendo en serio, ¿verdad? Dije, ¿me está diciendo en serio? Dijo, sí, te estoy diciendo en serio. Entonces ya me cayó un poco más el 20. Y dije, bueno, de todas maneras, yo estoy listo cuando el Señor quiera. Y por eso es que fue tan abrupto toda esta noticia, ¿no? Muchos dicen, ¿cómo que se va? Si ni sabíamos. Porque el plan era en marzo, a finales de marzo, pero cambio de planes. Qué tremendo es Jesús, qué precioso es Dios. Y luego ya pues la semana pasada ya me mandaron que así va a ser tu
itinerario de vuelo y todo ese asunto. Entonces me acordé, ya para terminar, me acordé de una palabra que el Señor le hizo a su servidor hace como 5 o 6 años, aquí en este lugar también. No sé, yo sé que la mayoría conocen a la hermana Mari Fierro. ¿Cuántos la conocen, la hermana Mari Fierro? ¿Ah? La mayoría de los que estamos aquí hemos sido bendecidos por ella, incluido un servidor. Yo me acuerdo que hace como 5 años o 6 más o menos, yo estaba tocando la guitarra, no me acuerdo si estaba esta o la otra guinda que había antes, no me acuerdo la verdad. El caso es que yo estaba tocando la guitarra y la hermana Mari predicó las escrituras en esa tarde, una tarde de domingo como hoy, ¿verdad? Igual que hoy. Ella estaba predicando, yo estaba oyendo su mensaje y todo, bien, bien padre, qué bueno, qué bendición, qué bonitas palabras dice. Y luego de repente, ya al momento de la administración, yo no sabía que esa hermana era usada en el don profético, lo descubrí minutos después. Entonces yo estaba tocando acá y de repente se acercó conmigo así directamente, yo estaba en mi mundo, ¿no? Adorando, tocando, y se acercó y me dijo, oye, tú predicas, ¿verdad? Ah, caray, dije, usted ni me conoce, ¿cómo sabía? Sí, le dije, pues tengo poquito tiempo que estoy empezando a aprender a predicar. Y me dijo, pues dice el Señor que te va a llevar a lugares que no te imaginas. ¡Ah, la torre! Me impactó tremendamente. Dice el Señor que tú vas a predicar en lugares que no te imaginas. Me impactó tremendamente y me quebranté en el Espíritu Santo cuando eso pasó. Hace 6 años pasó eso. Pasó el tiempo y luego yo me quedé con esa palabra en mi corazón y yo le pedí al Señor, oye Señor, pues ¿cuándo se va a hacer realidad este asunto? Hace tanto tiempo que me dijiste que yo iba a predicar aquí y allá. Por eso, amados hermanos, los que han recibido palabra de Dios, pídanle al Señor, ¿cuándo? ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Qué recursos me vas a dar para ejecutar esto? Porque para mí eso era imposible. Predicar en los lugares que yo no me imagino. Yo decía, bueno, a lo mejor predicaré aquí en el valle, aquí en Pancho Villa. Ese era mi mundo. Esa era mi atmósfera, ¿no? Lo que yo me movía. Entonces yo decía, en lugares que no me imagino, pues ¿cuáles serán? ¿Eh? ¿Cuáles serán esos lugares? Y lo pasó el tiempo, yo seguía preguntándole al Señor, ¿cuáles son esos lugares? ¿O cuándo va a empezar esa palabra que tú me hablaste? Por eso es tan importante que ustedes y yo creamos esa palabra y le digamos al Señor, a tu tiempo, muéstrame lo que debo hacer y cómo se va a cumplir esa palabra. Entonces, como a 2 años después, 1 año o 2 años después, hubo otro evento, era un campamento de adultos que trajo la iglesia de Juárez, donde está el hermano Javier Esquivel, que estuvo predicando hace como 2 o 3 semanas en este lugar, que es una bendición también para esta iglesia, el hermano Javier. Pues ellos trajeron un campamento de adultos y nos pidieron a los músicos de este lugar que fuéramos a tocar a ese campamento y a participar del campamento. Fueron invitados los adultos de aquí, los varones de aquí. No sé cuántos se acuerdan de eso, ¿sí? Entonces resulta que en ese campamento el hermano Adrián Lara, que también muchos de ustedes lo conocen, que es un cantante tremendo, ¿verdad? En lo personal a mí me encanta como él canta, me bendice mucho, hasta tengo algunos de sus cantos en el teléfono. Ese hermano, yo tampoco sabía que él era usado en el don profético, tampoco lo sabía, pero después lo supe. Porque él predicó en ese culto, uno de esos cultos del campamento, hubo varios cultos y en uno de esos él predicó y su servidor estaba tocando el piano en ese día. Doy gracias a Dios que me ha permitido aprender un que otro instrumento. Esa vez yo estaba tocando el piano y el hermano Adrián Lara dijo, por favor que se quede el del piano mientras predico. Y dije yo, bueno, ni modo. Ahí les estoy revelando lo que piensan los que están acá. Qué tremendo, ¿eh? Cosas que ustedes no comprenden, pero que ocurren bajo la cortina. Nada, no es cierto. Entonces, yo dije, híjole, porque se tiene que uno estar parado, ¿eh? Todo el rato y ahí pues es cansado, un poco cansado en el cuerpo. Entonces dije, bueno, pues lo voy a hacer. Estaba tocando yo y mi melodía y todo, acompañando al hermano. Y el Señor dio una palabra preciosa por medio de él. Y cuando terminó de predicar,
pasó lo mismo que con la hermana Mari, se acercó con un servidor. Pero yo me acuerdo que yo estaba tocando el piano y él pasó, pero por atrás de mí, yo ni cuenta me di dónde él estaba. Pasó por atrás de mí y me empezó a hablar aquí. Aleluya, voz de Jehová, dije yo. No, no se crean. Y luego me empezó a hablar y me dijo, dice el Señor, la toda raíz donde empecé a temblar, ya sabía que algo bueno venía. Dice el Señor que tú tienes un llamado poderoso en el evangelismo, que vas a andar en las naciones y que esto, lo mismo, muy parecido a lo que la hermana Mari Fierro en su tiempo me profetizó. Entonces, la torre, ya una segunda vez, ya lo empecé a considerar, ya esto es algo serio. Entonces pasó el tiempo y así, otras cosas más, y luego el Señor seguía confirmando a mi vida, y luego ya pasó esto de Noches de Luz, y luego también, yo sé que ustedes y yo también creemos en lo sobrenatural, ¿verdad? Una de esas veces su servidor estaba ahí en su casa, que es casa de ustedes también, cuando quieran ir. Estaba yo acostado y de repente el Señor me dio una visión. Qué precioso es Jesús, ¿verdad? El Señor me dio una visión y en esa visión yo estaba parado y enfrente de mí, así como mirándonos frente a frente, estaba la hermana Felicia en esa visión. Y la hermana Felicia imponía las manos sobre mí y yo caía en la presencia del Señor. Y luego me volví a levantar y luego tuve una experiencia sobrenatural, que si se las cuento no me la van a creer, por eso no se las voy a contar. Y cuando tuve ya esa experiencia, como que regresé a mi cuerpo, y abrí los ojos y estaba viendo el techo de mi cuarto y todo normal, ¿no? Y a los pocos días la hermana Felicia me dice, veo un llamado en tu vida al evangelismo. Las mismas palabras que me dio la hermana Mari Fierro hace como 6 años, después como 2 años después el hermano Lara, Felicia. Dice, te veo un llamado poderoso al evangelismo en tu vida. El Señor te va a usar en las naciones y que esto y que lo otro. Y ya dije, esta tiene los medios, tengo que agarrarme aquí a este asunto, ¿verdad? Esta es la buena, porque yo tuve esa visión que ella me ungía, que ella imponía las manos sobre mí. Dije yo, no se me puede ir esta oportunidad, ¿eh? Yo dije, amén, sí Señor, esta es mi oportunidad. Y luego ya pasó eso, ¿verdad? Ella me dio esa palabra profética también. Y ya fue a los días, fue cuando me invitó a ir para allá. Y me deleito en el Señor por la bendición y la gracia que provee para su siervo, un servidor. Y con este testimonio les quiero animar a que creamos lo que Dios nos habla, que creamos lo que el Señor ha prometido a sus vidas y a mi vida, porque ciertamente la palabra de Dios, lo que Él promete para ti, para mí, se cumple. Estoy viendo ese cumplimiento y yo creo que el Señor va a seguir cumpliendo cada promesa en la vida de ustedes también y en la vida mía. Así que anímense a seguir esperando en el Señor, a ser fieles en lo que el Señor ya les puso, para de esa manera el Señor a su debido tiempo, dice la Escritura, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Para que el Señor los levante a su debido tiempo. Amén. Damos gracias a Dios por nuestra hermana Mariquita, que va por ahí, por algún lugar. Amados hermanos, este era el testimonio que quería contarles. Hay muchos más detalles, pero alguno que sea tenga mucho interés en conocer los detalles, con mucho gusto se los platico. Ahí me invitan por ahí una cena, algo, y les platico todos los detalles. Damos gracias al Señor por ello, pero ya lo principal es llevar esta palabra de verdad en nuestra vida y correr como ese mensajero a llevar las buenas noticias a este mundo perdido. Y les pido, antes de ya entregar este lugar, que estén orando por un servidor, para que el Señor se mueva de una manera sobrenatural donde sea que yo pueda estar, ahí en ese lugar, y que la gloria del Señor se manifieste y que el Espíritu Santo siga trabajando como Él quiere hacerlo. ¿Amén? Sigamos creyendo la palabra del Señor,
sigamos publicando la palabra del Señor, las buenas noticias de Jehová, en el nombre de Jesús. Este es mi testimonio y esta es la predicación. Quería platicarles un poco lo que ha estado pasando estos últimos meses y alabo el nombre de Jesús por lo que Él está haciendo aquí en este lugar, en nuestra iglesia, que el Señor está levantando un espíritu precioso de unidad, de presencia, de sanidades, de todas esas cosas que el Señor está haciendo. Sigamos creyéndole a Jesús, sigamos creyendo las palabras de Dios, las promesas del Señor. Amén. Les invito a que se pongan de pie en esta hermosa tarde.